dedicado con todo mi amor y con todo mi respeto a todas las personas que han padecido o están padeciendo este estigma, y en especial a mis seres queridos Maricruz Herrero y Esperanza Ventura, que fueron parte de mi vida y que ahora viven en el reino de la luz. Nuestro Consejo de Visiones es una idea que pusimos en marcha hace varios años. En dicho consejo recibimos las experiencias psíquicas de personas que con percepción extrasensorial nos remiten sus visiones y vivencias astrales para que las analicemos y les demos nuestra opinión desde un punto de vista racional. Dichas experiencias pasan por un filtro de cordura y si éstas lo superan y se consideran objetivas, nosotros las publicamos sin revelar el nombre del autor, con el objetivo de ayudar y crear debate en torno al conocimiento. En muchas tribus de indios americanos se utilizaba el consejo de visiones para analizar el futuro, la llegada del búfalo o algún posible ataque del enemigo. Hoy en día a esta figura se le llama noética. La noética es una disciplina que investiga la naturaleza y los potenciales de la conciencia, empleando para ello múltiples métodos de conocimiento, incluyendo la intuición, el sentimiento, la razón, los sentidos. Por consiguiente, la noética explora el mundo interior de la mente, de la conciencia, del alma, del espíritu y cómo estos se relacionan con el universo físico. Hace muchos años que comprobamos que los famosos contactados y profetas producen aciertos y errores, y es necesario racionalizar y analizar la información con rigor y método científico, con método lógico. El tema que tratamos en esta ocasión es la experiencia que nos ha sido remitida por un seguidor de nuestro canal y que nos ha pedido que no divulguemos su nombre y que ocultemos su email. Para ello voy a citar un párrafo del Apocalipsis para encuadrar la experiencia vivida por este joven. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. No son pocos los que vinculan el cáncer con esta profecía. Los oncólogos temen que no exista dinero para financiar todos los tratamientos de cáncer en el futuro. Me encontraba despierto en mi cama, un poco nervioso sin saber el porqué. Me era imposible conciliar el sueño. De repente, el techo de mi habitación se abrió, contemplando un fondo negro rodeado de estrellas. Vi como un pequeño objeto plateado que se iba acercando hacia mí. Al prestarle atención, pude observar su contorno. Se trataba de una enorme astronave, semejante a las que suelen publicar en las redes sociales que llaman ovnis. Esa nave o ese ovni era toda una ciudad flotante, pues me llegaba la percepción de que este artefacto tenía más de 50 kilómetros de diámetro. Sin saber cómo, traspasé de repente las paredes de aquella enorme máquina para adentrarme en su interior. Era una auténtica ciudad brillante. Sus edificios parecían estar edificados en cristal. Esta es la mejor forma que tengo de definirlo. Había miles de seres dentro de ese lugar.
Cada uno realizaba una u otra tarea. Contemplé una vegetación que jamás había visto, flores con vivos colores que te transmitían una enorme tranquilidad. Me detuve un momento delante de unas flores para poder examinarlas con mayor detenimiento, y éstas se giraron para observarme. Me pareció asombroso que aquellas plantas captaran mi presencia, incluso, aunque les parezca paranoico, sentí que esas flores me daban la bienvenida por medio de su sentimiento silencioso que percibí dentro de mí como una cálida caricia. Una especie de luz me empujó hacia un edificio grande de metal brillante. Dentro del mismo observé diferentes seres de distintas fisonomías, tallas y aspectos. Enseguida vino a mí la imagen de la Guerra de las Galaxias y las representaciones de diversos alienígenas en aspecto y en forma. A pesar de ser distintos, todos emanaban una especie de vibración o sentimiento que yo percibí dentro de mí. Es como si mis ojos no vieran la realidad de su aspecto físico, sino su alma. Algunos de ellos seguían con su tarea, pero la mayoría me miraba y eran conscientes de mi llegada. Finalmente uno de los presentes se acercó a mí. Su aspecto era un ser alto y delgado, medía 2 metros aproximadamente y estaba bien proporcionado. Sus ojos eran un poco rasgados y su tez tenía un ligero color aceitunado. Aunque él no me dijo nada, yo sabía que procedía de Orión. Me miró a los ojos y sin mover los labios, oigo su voz dentro de mí con absoluta nitidez. Estamos preocupados por la humanidad, puesto que la evolución colectiva de vuestra raza se retrasa debido a que cada día aumenta el número de muertes de personas jóvenes por el cáncer. Si la vida de las personas se truncara por esta enfermedad, deberán volver a reencarnar para cumplir el ciclo programado por su espíritu y esa incidencia retrasará la evolución colectiva de toda la raza. Yo no entendía bien lo que me estaba diciendo. Siempre había concebido que cada ser evoluciona por sí mismo de acuerdo a su conciencia. No podía entender que si una persona se muere de cáncer, podía afectar a mi evolución personal. Estando elaborando este pensamiento, el ser me interrumpió diciendo: La evolución es colectiva, no individual. Vuestra raza vive inmersa en el concepto de manada selectiva, y vuestro ego es tan primitivo y excluyente que no os permite comprender que mientras un niño se muera de hambre, un bosque se queme o un simple pez muera por contaminación, todo el planeta retrasa su evolución. Nada ni nadie puede liberarse de la ley del karma y del retorno. El uso de sueros, conservantes, aromatizantes, pesticidas, grasas vegetales y la hidrogenación de los alimentos es la causa fundamental del cáncer. Sin saber ni entender nada de alimentación, pensé que si esta era la causa del cáncer, la solución era sencilla. Simplemente no se ponen y listo. El ser no permitió que le hiciera ninguna pregunta y mirándome fijamente como si leyera mis pensamientos me dijo: Prueba a hacer unas simples galletas. Verás cómo a la semana se ponen duras y al cabo de pocos días generan hongos y bacterias para pasar después a la descomposición. Sin embargo, si compras unas galletas o un producto similar en vuestros supermercados, podrás ver cómo resisten muchos meses sin que sufran tal alteración. Esto es debido a los conservantes que empleáis y al proceso de hidrogenación que genera cáncer. Vuestros animales son alimentados con estrógenos, hormonas, sueros y productos cárnicos que se insertan en vuestro organismo llevándoos a la muerte. Yo recibí aquellas palabras con tristeza, puesto que el modelo alimenticio de mi país y el de la mayoría utiliza estos alimentos como base alimentaria de forma generalizada, y comer es vital para vivir. Procurad generar vuestros propios alimentos
y controlar vuestros hábitos de consumo. Casi al instante, el ser desapareció y me vi de nuevo en mi habitación mirando el techo. A la mañana siguiente, absolutamente traumatizado por aquella experiencia, hablé con mi familia sobre la conveniencia de generar nuestros propios alimentos, y fue entonces cuando tomé contacto con la triste realidad en la que vivimos y de la que no somos conscientes. Los 2 meses siguientes de esta experiencia me moví frenéticamente en todos los sentidos y direcciones para intentar tener un simple huerto ecológico, ya que mi familia y yo somos vegetarianos. Me di cuenta que esta tarea, en este tiempo, en la ciudad en la que vivo y el modelo de vida que llevaba, era simplemente imposible. Han transcurrido varios meses desde que tuve dicha experiencia, y el motivo que me ha impulsado a enviársela no ha sido tanto por el haberla tenido, sino la frustración y el dolor que estoy viviendo por la gran soledad e impotencia de no poder hacer nada. He seguido y he visto sus trabajos que en ocasiones, aparte del gran conocimiento que me han aportado, también me han transmitido paz a mi mente. Por ello les he contado lo sucedido, sabiendo que seré respetado en todo momento. Si ustedes lo consideran oportuno, pueden hacerse eco de ella. Seguro que la mayoría no reparamos en lo absurdo de nuestra forma de vivir y la impotencia insalvable que tenemos de recuperar los manantiales, el aire o los alimentos que tuvieron nuestros antepasados y que desgraciadamente ya no tenemos. Una de mis primeras decepciones fue comprobar que el cáncer se origina no tanto en nuestras mesas ni en nuestros supermercados, sino en el propio campo, por el modelo productivo agrícola y ganadero que tenemos. Después de mi experiencia, visité a agricultores y ganaderos de la zona para interesarme por la posibilidad de reproducir en el tiempo un modelo de alimentación mejor al que tenía, pero como he dicho antes, me decepcioné profundamente. No pretendo alargarme más con cuestiones que seguro ustedes ya conocen y en ocasiones han divulgado, pero permítanme que les haga estas reflexiones que día tras día estamos viendo y consintiendo, bien por nuestra cobardía, bien por nuestra impotencia. El modelo agrícola está enfocado sobre todo al monocultivo y adaptado al uso de maquinaria industrial. La romántica idea de una pequeña casita con huerto adosado y los animales corriendo por su entorno hoy día es casi imposible. No existe excepto en algunos pueblos aislados de la ciudad. Se está generalizando el uso de fertilizantes químicos en vez del estiércol natural. Estos productos químicos en muchos casos son muy agresivos y entran en la cadena alimentaria, llegando a nuestro organismo a depositar metales pesados, miasmas y venenos. Donde yo vivo se ha generalizado el uso de invernaderos y el empleo de compost con productos hormonados que hacen crecer el plátano a mayor velocidad y con un doble de tamaño. Mi consejo es que coman plátanos pequeños, puesto que los grandes no son precisamente plátanos. En cualquier caso, hoy día el agricultor mira su bolsillo y vender más kilos resulta más rentable a pesar de nuestra salud. En la ganadería tenemos el mismo problema. Valga como ejemplo lo que me contó mi amigo Carlos mientras estábamos tomando un café. Estaba todo eufórico porque la producción de leche en su granja había subido casi el doble. Este hecho ocurrió después de ser visitado por unos biólogos que le recomendaron un tratamiento hormonal para sus cabras con el fin de aumentar la producción de leche de forma casi milagrosa. Tanto Carlos como yo no sabíamos que el uso de estas hormonas tendría un efecto en la calidad de la leche y en el magnífico queso que hacía. Cuando me informé de ello, no quise crearle un sentimiento de culpa si le decía que esa leche y ese queso, cuando fuera ingerido por el organismo humano,
estarían incrementando el depósito hormonal, contribuyendo así al cáncer de origen hormonal, que es el más extendido tanto a nivel prostático como ovárico o de mama. La Pola, mi vecina, siempre ha tenido cerca de 50 gallinas para alimentar a su familia, pero en estos últimos años, con solo la mitad de ellas, ha conseguido producir más huevos que antes. El milagro está en el pienso de ponederas, compuesto de estrógenos y hormonas que alteran los ritmos carpianos de la gallina, produciendo más huevos. En mi búsqueda de información para conseguir un producto libre de contaminantes, no encontré a ningún agricultor que se ajustara a procedimientos racionales para obtener un producto sano, un producto libre de contaminantes. Todos, en mayor o menor medida, habían caído en las garras de las empresas que les ofrecían una mayor rentabilidad usando productos adulterados o bien productos químicos. Lo curioso es que ellos también eran víctimas de sus propios errores. En el mar pasa lo mismo. Las piscifactorías son unos laboratorios tipo Mengele en el que se alimentan a miles de lubinas o salmones con los mismos piensos de superproducción hormonal, añadiendo, al igual que en el caso de las granjas de cerdos y gallinas, un sinfín de antibióticos para evitar la muerte masiva de los animales enjaulados. La verdad es que somos héroes al comer salmón, trucha o lubina de piscifactoría, pues su ingestión está contribuyendo a que nuestro organismo padezca de cáncer. Y me pregunto entonces, ¿qué comer? El problema o la alternativa es que comiendo el pescado del mar, los niveles de plomo, mercurio y plástico disuelto en sus tejidos son igualmente cancerígenos. Una buena sugerencia sería no comer pescado fresco sin haberlo congelado, pues el no hacerlo podríamos ingerir el anisaki. En definitiva, todo cuanto ingerimos produce cáncer. Si vais a las grandes superficies, no encontraréis productos que no estén o bien hidrogenados o alterados con conservantes o grasas vegetales como el aceite de palma o el aspartame, que son altamente cancerosos. El segundo problema con el que me encontré al intentar vivir en el campo es que no hay tierra para comprar y la que hay tiene unos precios desorbitados. Además está prohibido la autoconstrucción y las tasas y licencias de las corporaciones, gremios técnicos y autoridades son verdaderamente elevadas y todo ello con el consentimiento y la protección del sistema. Dentro de mi frustración, se me ocurrió comprarme un pequeño campo para instalar una pequeña casa de madera, pero cuando quise emprenderlo, resultó que estaba prohibido. Incluso si osaba poner una tienda de campaña, aunque fuera mío el terreno, podría ser multado severamente, ya que no se ajustaba a la normativa dictada por el sistema. Sistema absurdo, impuesto y al servicio de las autoridades que gobiernan en el lugar. Si instalaba placas solares, tendría el mismo problema, pues tendría que pasar por el dictamen de los certificados de impacto ambiental y visual. Aunque resulte absurdo hoy día, el sistema cobrará hasta por utilizar la luz solar. Conclusión: he entendido que el retorno al campo es sencillamente imposible, salvo que dispongas de una fuerte suma de euros con el que puedas pagar los impuestos abusivos que nos imponen en este sistema corrupto que tenemos. Poco más ya podía sorprenderme, pero lo que me dejó más perplejo es el darme cuenta y ver cómo la masa humana, drogada y alucinada por el espejismo engañoso de la ciudad, no están al corriente del oportunismo y la inteligencia malvada de las grandes fortunas y multinacionales que están comprando los mejores acuíferos del mundo y las grandes extensiones de tierra de cultivo. Como dice el proverbio, es más fácil engañar a la masa que decirles que están engañados. Y esa inacción y dejadez es la droga urbana que nos va a matar a todos hasta dejar el campo libre a un sistema de depredadores humanos al que genéricamente se le llama sistema para acaparar los recursos naturales
que en el futuro les dará el dominio de un nuevo orden mundial. Resulta grotesco ver cómo el ciudadano de a pie cree vivir en el mejor modelo de vida posible, gozando de plena libertad, cuando sencillamente va a morir en él. Esa incierta libertad no es más que una abstracción, pues casi todos somos esclavos bien de la hipoteca, del gas, de la electricidad, de Internet, y para complicarlo un poco más, muchos son adictos al consumo exacerbado, que nos arrastrará a una muerte segura y a un cambio climático que diezmará a la humanidad. Disculpen mi extensión, pero me siento profundamente roto por dentro. Y todos me dicen que quiero vivir una utopía, y eso es totalmente imposible con el sistema de vida que tenemos, del cual no podemos salirnos. Hasta aquí la carta que hemos recibido nosotros en el Consejo de Visiones. Como bien nos dice nuestro amigo, todos nuestros males radican en el sistema, en un sistema perverso. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es eso del sistema? Los fontaneros, los fisioterapeutas, los médicos y cualquier otro grupo social forman sus asociaciones y luchan por sus intereses. Esto es diferente. El sistema es un grupo representativo, pero no organizado especialmente. No es necesario. Empresarios de alto nivel se reúnen obligadamente como consecuencia de sus fines, de sus negocios. Ninguno de ellos, al igual que sus semejantes, tiene conciencia de formar parte del sistema, pues el sistema no da carnets. Se trata de personas con los mismos intereses, los mismos fines y con un afán prioritario de perpetuar su riqueza, su poder y su estilo de vida. El problema real de estos grupos, desde el principio de los tiempos, son los valores éticos que los sustentan y sus códigos morales. Cualquier miembro de la CIA, por citar un ejemplo, no tiene conciencia de que vender armas sea malo. Al contrario, piensa que es por patriotismo y que, si así lo determina la nación, nada se reprocha ni se cuestiona en las órdenes dadas. Incluso le parece normal que una industria armamentística les premie con unas vacaciones de lujo o con una buena suma de dinero. Todo ello contribuye al engrandecimiento de la patria. Los seres humanos del planeta que poseen grandes fortunas no tienen conciencia de ser ávaros o malos en sí mismo, más bien por el contrario, se consideran buenos patriotas, puesto que sus empresas generan miles de puestos de trabajo. El poseer un yate, un avión privado o más fortuna que un estado africano no es algo negativo. Por el contrario, ellos educan a sus hijos en los valores del trabajo y del esfuerzo. Se consideran triunfadores, honrados y cabales, puesto que lo que tienen lo han ganado con esfuerzo y con dedicación. Al fin y al cabo, en las diversas democracias del mundo, todos pueden llegar a tener lo mismo. Es un mercado libre, con igualdad de oportunidades. Estos grupos no necesitan consignas, simplemente porque van a los mismos clubs, se hacen regalos, están emparentados y forman parte de infinidad de consejos de administración de empresas, estatales y libres. Comparten objetivos. Jamás se culpan porque millones de seres del planeta no tengan para comer, o tal o cual nación se masacre con las armas que ellos les han vendido. Más bien por el contrario, se consideran filántropos y buenos ciudadanos porque financian con sus migajas fundaciones caritativas para ayudar a los mismos pueblos a los que han explotado y saqueado. Este tipo de seres no entiende por qué deben de dejar de ganar dinero. Ninguna religión o código moral del planeta
está escrito que nadie debe dejar de trabajar o de acumular riqueza, y menos en los países donde hay verdadero culto al triunfador. Estas personas no asisten a templos donde se rinde culto a Satanás o se hacen misas negras para diezmar a la población mundial, pues no existen. Todo esto forma parte del folclore conspiranoico. Sus templos, sus ritos y sus compromisos se establecen en sus comidas de negocios, en sus clubs privados y en sus aficiones compartidas en vacaciones en tal o cual mansión. Sus consignas simplemente fluyen con sus vidas, con sus actividades y fines comunes. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los más ricos del mundo, tienen conciencia de ser malos, de formar parte de ninguna secta o conspiración. Estos grupos de poder hacen gala de su libertad. Son así, es su naturaleza. Tampoco consideran delito el pactar precios y establecer monopolios. Al fin y al cabo, son ellos los que arriesgan su capital y sus empresas. Según su razonamiento, el hombre de a pie permanece en su poltrona quejándose sin arriesgar nada e intentando vivir del Estado. Su pensamiento en numerosas ocasiones es: si esta masa humana de vagos, apáticos e incapaces no triunfa, ¿por qué van a tener la culpa ellos? ¿No son acaso honrados empresarios que arriesgan su capital, su reputación, esforzándose por ganarse la vida de una forma honrada, tal y como establecen las leyes que ellos o sus parientes y amigos han elaborado? No existe una conciencia directa de tal acción por parte de nadie. El contribuyente de un país no puede evitar que parte de sus impuestos se dediquen a la exportación y manufactura de armas. Incluso el Vaticano en su día tenía inversiones en este sector, sin que ningún miembro de la curia tuviese conciencia de que estaba propiciando la guerra. La inercia de la injusticia, la violencia o la desigualdad está institucionalizada. Nadie se da por aludido. Cuando un ciudadano vota, está alimentando esta inercia. Se peca, por tanto, más por omisión que por voluntad. Las administraciones de los países son verdaderos estados dirigidos por un ente burocratizado que no tiene en cuenta ni el corazón ni las emociones de los seres humanos. Las leyes golpean al pobre infeliz que ni entiende ni comprende lo que le ordenan. ¿Existirá un gobierno en la sombra con poder absoluto sobre los humanos aborregados y apáticos? El profeta Juan de Jerusalén lo indica perfectamente en sus magníficas profecías. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, reinarán los soberanos sin fe. Mandarán sobre multitudes humanas inocentes y pasivas. Esconderán sus rostros y guardarán en secreto su nombre. Y sus fortalezas estarán perdidas en los bosques. Pero ellos decidirán la suerte de todo y de todos. Nadie participará en las asambleas de su orden. Todos serán verdaderos siervos, pero se creerán hombres libres y caballeros. Solo se levantarán los de las ciudades salvajes y las creencias heréticas, pero también serán vencidos y quemados vivos. La triste realidad de nuestros días es el aceptar pagar más de 200 millones de euros a un jugador de fútbol. Considerarlo un héroe nacional, internacional, mundial, por el mero hecho de darle patadas a un balón. Esto sí es un verdadero escándalo. ¿Se puede convivir sin conflicto con las miles de viudas que sobreviven con una pensión de viudedad de 300 o 400 euros? Todos podemos escandalizarnos por este ejemplo, pero nadie deja de asistir al partido de fútbol correspondiente. Nos obsesiona ver a tal o a cual piloto de automovilismo como un héroe nacional, que tiene como mérito conducir un coche y ganar 40 o 50 millones de euros al año. Ayer tuve una conversación con una mujer que me contaba cómo sobrevivía desde hace años con 350 euros de pensión al mes. Al parecer, después de padecer durante años esta penuria, finalmente le llegaron unos pocos miles de euros de una pequeña herencia de familia.
La mujer estaba feliz, puesto que finalmente podría arreglar el tejado y el baño de su destartalada casa. De repente, la administración le bajó la precaria pensión que estaba cobrando por haber recibido un dinero extra que iba a destinar a reparaciones de la casa. Ella con gran dolor me decía: ¿cómo me pueden hacer esto? Esta mujer no entendía que la administración era su enemigo, que dicho ente no tiene corazón ni conciencia y que las leyes y normas que se aplican son implacables, mientras defienden y sostienen a gobiernos corruptos, a sociedades multimillonarias libres de impuestos, que ponen su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales. Aquella pobre viuda me decía de corazón que aclamaba al cielo para poder morirse. La tristeza me invadió y de mis ojos brotaron las lágrimas de impotencia por no poder hacer nada. Vino a mi mente mi querido Juan, otro amigo que me decía que quería morirse, pues no soportaba la vergüenza y la impotencia de ser pobre, a pesar de tener una inteligencia privilegiada. A Juan le quedó una pensión de 501 euros, después de haber cotizado más de 35 años y haber trabajado más de 50. Este hombre siempre estuvo ayudando a los demás, siempre contribuyendo desinteresadamente a obras sociales y culturales. Jamás pidió nada a nadie, ni siquiera le hizo gasto alguno a la seguridad social, pues nunca estuvo enfermo. Ahora llora desconsoladamente cuando piensa que dentro de unos pocos años no podrá valerse por sí mismo y tendrá que depender de sus hijos, que al igual que los hijos de la mayoría, hacen malabares para llegar a fin de mes. Juan se quiere morir para no causar molestias a nadie. Luis se lamenta de que sus nietos con escasos 15-16 años tienen como objetivo llegar al fin de semana para emborracharse en el botellón que la cuadrilla organiza en el barrio. Se lamenta porque ve que muchos jóvenes deberían rebelarse ante el rumbo que lleva la sociedad, pero estos están drogados, están entretenidos por los videojuegos, están holgazaneando y viviendo de los padres y de los abuelos. El hijo de mi vecino se levanta a las 5 de la mañana para adentrarse en la mar con su pequeña tripulación a pescar el atún, por el que recibe unos 80 céntimos el kilo, y milagrosamente en el supermercado se convierte en 20 euros. Al ver esto se desespera porque las letras que tiene firmadas para mantener el barco a flote terminará de pagarlas cuando tenga 70 años. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que los viejos quieran morirse y los jóvenes permanezcan drogados, apáticos y sin futuro? ¿Qué futuro nos espera cuando en la tierra donde yo vivo tenemos un 39% de paro general y un 65% de paro juvenil? Afortunadamente, estos pobres viejos consiguen efectivamente morir con más facilidad si tienen la osadía de acudir a la seguridad social, puesto que las listas de espera pueden demorar una operación en el tiempo y lógicamente no llega casi nadie con vida. Afortunadamente el sistema en este caso practica una eutanasia efectiva sin desearlo. ¿Qué esperanza de cambio podemos tener si en las noticias todos los días tenemos un escándalo político o financiero? Un nuevo robo, un nuevo fraude, un nuevo engaño. ¿Qué esperanza se puede tener cuando una de las primeras potencias mundiales coloca al frente a un presidente sin escrúpulos y sin conciencia? Un personaje ciego y sordo a los problemas y carencias de su propio pueblo y del planeta. Una persona indiferente al cambio climático y a las diferencias sociales existentes. ¿Qué le ha pasado al pueblo americano? ¿Quién es el culpable de esta situación? Por mucho que nos duela decirlo, es el propio hombre el que marca su devenir con sus acciones. Resulta duro ver cómo el propio pueblo, con su elección y voto, pone al frente de su destino a corruptos, personas sin escrúpulos, personas sin conciencia. Cada pueblo
elige su destino, ignorando que, queramos o no, todos los seres humanos estamos interrelacionados. El pueblo elige bajo el paraguas de una falsa democracia que en numerosos casos es nuestro juez y nuestro verdugo. ¿Qué clase de locura vivimos cuando tenemos artefactos atómicos almacenados con el potencial de destruir a toda la humanidad varias veces seguidas? Añoro con amor la maravillosa costumbre de mis antepasados, cuando los nietos, con cariño y respeto, cuidaban de sus abuelos hasta que morían. Ahora, en numerosos casos, los abuelos son un incordio, una molestia social que termina en los asilos, en los geriátricos, sin la presencia de los suyos. Igualmente, en numerosos casos es porque la familia no puede, no porque no quieran. Vemos cómo los jóvenes universitarios, contra su voluntad, tienen que abandonar sus familias, emigrando a otros países en busca de trabajo. Las madres lloran la ausencia de sus hijos. Las familias abandonan la casa del pueblo, buscando un nuevo destino donde poder trabajar, donde poder alimentarse. En fin, no es querer pintar un destino incierto y oscuro, pero creemos que el género humano está pasando por momentos muy complicados de difícil explicación. Esta carta, la carta recibida por nuestra redacción, nos ha hecho sumergirnos y entrar en el mundo de la reflexión, de la tristeza, de la impotencia, ante la marcha que lleva la humanidad en pos de su aniquilamiento. Es un hecho que prácticamente es imposible retornar al campo para comenzar una nueva vida, con nuevos valores. Es bien difícil. Por lo menos prestémosle atención a la alimentación que ingerimos y que le damos a nuestros hijos, puesto que las previsiones de cáncer son escalofriantes.